Lectura sobre la divina humanidad. Este es el cuarto video. Soloviov entonces emprende una especie de polémica con el materialismo, que era la filosofía de moda de su época. Tres grandes sistemas que son muy importantes hasta el día de hoy, representados en las figuras de Carlos Marx, de Sigmund Freud y de Charles Darwin, es decir, el marxismo, el psicoanálisis y el evolucionismo, tienen como base teórica el materialismo. Darwin no tanto, pero de todas formas, el evolucionismo considera que hay un solo principio de la realidad, que es la materia. En contra de la gran tradición de la humanidad, que considera que existen dos principios, la materia y el espíritu. Entonces, Soloviov emprende con una especie de polémica contra el materialismo, pero dentro de su modo del todo particular de ver las cosas, en su desarrollo histórico, no tanto en sus principios teóricos abstractos, sino él piensa que el materialismo surge históricamente por dos razones principalmente, ¿no? En primer lugar, porque el cristianismo, la iglesia, pecó de espiritualismo. Como se fue hacia un extremo, fue unilateral en su modo de sentir las cosas, de ver las cosas, la realidad, poniendo un acento unilateral en lo espiritual y desestimando, olvidando, menospreciando, subestimando lo material, que es a su vez fundamento de muchas dimensiones de la vida humana, de la familia, de la política, de la economía, de la ciencia, etc., ¿no? Y entonces, como reacción al espiritualismo desencarnado del cristianismo histórico, surge el materialismo. Esto es interesante porque para Soloviov, la iglesia, él es un cristiano convencido, la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero si la luz no ilumina y la sal no sala, entonces ocupan su lugar otras realidades que son más oscuras, pero vienen como a responder a cuestiones que la iglesia, por alguna razón, no ha querido o no ha podido responder en su momento. El caso, por ejemplo, del siglo XIX, de la cuestión obrera, cuya bandera asumió el socialismo porque los cristianos y la iglesia no fue consciente de la importancia de eso, porque claro, es algo terrenal. ¿Qué importancia tiene comparado con la vida eterna esto de que los trabajadores reciban un salario digno, en fin, condiciones laborales normales, ¿no? Entonces fue León XIII ya a finales del siglo XIX el que inicia este movimiento, iniciado anteriormente por laicos, que después León XIII asume ya como magisterio de la iglesia, el tema de las cosas nuevas, rerum novarum, escribe León XIII, ¿no? Acerca de la cuestión obrera, el problema obrero. Pero claro, ya habían pasado muchos años desde el manifiesto comunista y desde el socialismo francés, etc. Por un lado, entonces, dice Soloviov, como tiene un principio, la fuerza de la oscuridad está en la debilidad de la luz. O sea, la oscuridad no tiene una fuerza propia, no es un principio activo, sino que avanza en la medida en que la luz retrocede, no ilumina, ¿no? Después él ya, antes de morir, va a cambiar de opinión y va a decir que la oscuridad no solamente avanza cuando la luz retrocede, sino que tiene un principio propio activo, o sea, es militante, ¿no? Lo cual corresponde más, si quieren, a la historia, a la vida, ¿no? En fin. Aquí entonces él dice, bueno, los cristianos no supieron asumir ni la bondad ni la santidad de la materia. La bondad de la materia está expresada claramente en el libro de Génesis, cuando Dios, cuando crea las cosas, dice, bueno, y vio Dios que esto era bueno.
se refiere a las cosas materiales. En ese proceso gradual de creación, de desarrollo de las cosas a partir de un caos, ¿no? Hay una expresión misteriosa en el libro de Génesis, dice, la tierra era un caos, es decir, había desorden, no había forma, y si el Espíritu de Dios, o sea, como que flotaba, estaba volando, el Espíritu que todavía no había informado la materia. Por eso era un caos. La materia sin forma, diríamos en términos aristotélicos. Esta bondad de la materia es negada en el platonismo. Para Platón la materia, aunque Platón también tiene épocas, él dice, bueno, no, el cuerpo es una cárcel. Dice soma, el cuerpo, sema, cárcel, prisión, ¿no? Tiene una visión negativa, y esa negatividad que viene de Oriente, del hinduismo, ¿no? Y llega a Grecia, etcétera, la reencarnación, etcétera, en fin, toda esa negatividad que se manifiesta en Platón y en otros, en el platonismo, de alguna manera ingresa en la iglesia, contagia a la iglesia de espiritualismo. Y después la santidad del cuerpo, la santidad de la materia, que está significada en forma clara en la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y creemos nosotros, si lo confesamos, pero y sin embargo parecería que la resurrección es un tema accidental, secundario. Para la mayoría de los cristianos lo importante es, en todo caso, la vida eterna, ¿no? Es decir, estar en compañía de nuestros seres queridos en un mundo, en fin, ideal, pero puramente espiritual. En cambio, Cristo insiste en la resurrección de la carne, ¿no? ¿Qué es esto de la resurrección? ¿Para qué vamos a resucitar? Si hay que liberarse del cuerpo. El cuerpo es fuente de tentaciones y de enfermedades, etc. Envejece, hay que desecharlo, ¿no? En fin, entonces este espiritualismo, el cual se contagió la iglesia cuando entró en el mundo, es griego y greco-latino, ¿no? No es propio de la tradición bíblica, ya que el pueblo judío es un pueblo muy materialista, en el buen sentido de la palabra materialista. Un materialismo bíblico muy fuerte, ¿no? La sangre, ¿no? La vida está en la sangre, etcétera. Esto se ve claramente en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso Cristo viene, como es el verbo encarnado, hecho carne, ¿no? Viene en un pueblo para el cual el cuerpo, y es decir, la materia, es buena y santa. Entonces, de todas formas, Solovyov no, por eso no quiere decir que el materialismo está bien, sino que él entiende. Dice, bueno, surge por esta razón. Ahora bien, ¿es falso? Y sí, mejor dicho, es incompleto. En términos propios de Solovyov, el materialismo, el problema del materialismo es que no es suficientemente materialista. Y aquí Solovyov entonces empieza como a polemizar con el materialismo en forma muy sencilla, pero con argumentos que son sencillos y evidentes. Pone el ejemplo del sonido, por ejemplo, mejor dicho, de la palabra, ¿no? La palabra que uno pronuncia y que a través de medios físicos que finalmente produce una vibración en el aire, y esa vibración en el aire produce un movimiento mecánico, físico, en el tímpano, pero después se traduce en un contenido que no es físico, que es la idea que se transmite mediante la palabra. O sea, la materia es el soporte de la idea. No hay ideas sin materia, pero no se identifican. Y entonces él dice, bueno, así, pone varios ejemplos, ¿no? De estos de la vida diaria, que manifiestan que la materia no es ni puede ser el único principio de la vida. Y quien estudia un poco la materia sabe que la materia, o en la materia, además de materia, hay energía, hay información, hay vida y hay conciencia. De modo que estas 5 cosas, materia, energía, información, vida y conciencia, forman la naturaleza. Pero la naturaleza es algo más que la materia. Ahora, estas 4 realidades, estas 4 formalidades, ¿son materiales? Sí. ¿Son la materia? No. Por ejemplo, la información que contiene el ADN, ¿no? Que hace que nosotros seamos quienes somos. Que las cosas conserven su propia identidad heredada
de sus padres o de los principios de los cuales procede, ¿no? El ADN. El ADN no está sometido en sí mismo a leyes de la física. Sí, obviamente, el soporte material del ADN sí está sometido a la gravedad, a la temperatura, por eso uno puede calentarlo o enfriarlo, el soporte. Pero el hecho de calentarlo o enfriarlo, o de ponerlo en condiciones de presión atmosférica alta o baja, no cambia la información. Es decir, que esa información contenida en ese ADN está soportada por la materia, está sostenida por la materia, pero no es totalmente material, es otra cosa. Y esto lo han estudiado, es casi, digamos, evidente. Ahora bien, entonces dice, bueno, esto es un tema que hay que discutir, de todas formas el materialismo es opinable, pero hay un problema en el materialismo. ¿Cuál es el problema? Que es una ideología, que no es ciencia. Cuando Marx dice y llama su materialismo científico, está exagerando, o sea, está haciendo marketing, porque en aquella época todo tenía que ser científico. Si no era científico, no era válido. El científico es un adjetivo que no se aplica al materialismo. ¿Por qué? Porque en el materialismo hay un acto de voluntad de los materialistas que deciden y afirman que no hay ni puede haber nada fuera de la materia. Pero no es algo que el hombre pueda saber a ciencia cierta. El hombre puede a lo sumo decir no sé. Como podemos decir, bueno, ¿hay vida fuera de la Tierra? ¿Alienígenas? No hay una evidencia, pero tampoco puedo negarlo. No lo sé. Entonces, que el hombre, desde su perspectiva propia, muy limitada, afirme que fuera de la materia no hay ni puede haber nada, obviamente, no es una conclusión científica, sino que es una decisión de la voluntad. Es una postura ideológica ante la vida. Yo decido ser materialista y en todo caso todo lo que no sea materia lo reduzco a la materia. Como de hecho hoy también reducen la conciencia, en fin, a procesos electromagnéticos, físicos, etc. Obviamente esto es un tema enorme, ¿no? Enorme y que recorre toda la historia del pensamiento, porque si uno vuelve a la filosofía antigua, como lo hizo Marx, de hecho, ¿no? Su tesis doctoral, el tema de la tesis doctoral de Marx de 1842 es la diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, ¿no? Los dos materialistas más importantes posteriores a la cumbre de la filosofía, que fueron Platón y Aristóteles, ¿no? Bien, después vamos a seguir tratando otros temas así, en la medida en que, en fin, podamos. Que tengan un muy, pero muy buen día.